Hoy te voy a contar la historia de un símbolo de Berlín, la Puerta de Brandeburgo. Brandenburger Tor, en alemán, es uno de los monumentos más emblemáticos de Berlín y de Alemania. La historia de la Puerta de Brandeburgo está estrechamente ligada a los acontecimientos históricos que han marcado la ciudad y al país a lo largo de los siglos. Pero ¿cómo llegó la puerta ahí? La puerta fue construida entre 1788 y 1791 durante el reinado de Federico Guillermo II de Prusia. La mandó a realizar luego de haber reprimido la revuelta popular holandesa y de haber restaurado la Casa de Orange al poder en los Países Bajos. El arquitecto Carl Gotthard Langhans diseñó la estructura inspirándose en la arquitectura clásica griega, en particular en la puerta de entrada de la Acrópolis de Atenas. La estructura consta de 5 aberturas, con una puerta central flanqueada por columnas jónicas. En la parte superior hay una cuadriga de bronce, o sea, un carro tirado por 4 caballos en línea, conducida por la diosa Irene, que simboliza la paz, diseñada por Johann Gottfried Schadow. La Puerta de Brandeburgo no formaba parte de la fortaleza de Berlín, sino que era una de las 18 puertas como parte de un complejo de aduanas que marcaba la entrada y o salida de Berlín a la carretera que conducía a la ciudad de Brandeburgo, que en ese momento era la capital del Margraviato de Brandeburgo, uno de los principados más importantes del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero no cualquiera podía pasar por el centro de la puerta. Solo la familia real tenía permiso de pasar por el medio. El pueblo tenía que pasar por las entradas de los extremos. A lo largo de los años, la Puerta de Brandeburgo ha sido testigo de numerosos eventos históricos. Después de la derrota prusiana en 1806, en la batalla de Jena-Auerstadt, Napoleón fue el primero en utilizar la Puerta de Brandeburgo para una procesión triunfal. Las tropas francesas tomaron la ciudad y la puerta. Napoleón tomó la Puerta de Brandeburgo como símbolo de su victoria y se llevó la cuadriga a París como trofeo. Sin embargo, después de la derrota de Napoleón, la cuadriga fue devuelta a Berlín como un gesto de reconciliación y el monumento se convirtió en un símbolo de la victoria sobre la ocupación. Ernst von Pfuel fue el encargado de trasladar y supervisar el retorno de la cuadriga a Berlín, y en reconocimiento por su exitoso desempeño, el Kaiser le dio a toda la familia von Pfuel el permiso de pasar por el medio de la puerta. Este sector también se le cedía a políticos y a la realeza de otros países. Pero todo el edificio sufrió algunas modificaciones. La puerta fue rediseñada por Karl Friedrich Schinkel para que tuviera un aspecto más parecido al Arco del Triunfo, en este caso prusiano. La cuadriga también tuvo algunos cambios. Irene fue reemplazada por la diosa Victoria, la diosa del triunfo, y se le agregó un águila prusiana, una corona de hojas de roble y una cruz de hierro en la lanza. Después de la unificación alemana en 1871, la Puerta de Brandeburgo se convirtió en un símbolo de la nueva nación. Fue utilizada en eventos oficiales y ceremonias, representando la unidad y la fuerza de Alemania como un Estado unificado. Se utilizaba como fondo para desfiles y celebraciones. Durante los primeros años del 1900, debido a la erosión y el daño ambiental, se empezaron a caer pedazos de piedra de la puerta. Así que en 1913 comenzaron trabajos de renovación, pero estos tuvieron que ser interrumpidos por el estallido de la Primera Guerra Mundial y no se completaron hasta 1926. Pero, mientras, al final de la Primera Guerra Mundial, estaba ocurriendo la Revolución de Noviembre y el levantamiento espartaquista, que llevaron a establecer la República de Weimar. De hecho, la puerta fue utilizada como posición de disparo por las tropas gubernamentales durante el levantamiento espartaquista de enero de 1919. El trabajo de restauración se llevó a cabo en el lugar bajo la dirección de Kurt Kluge y la cuadriga fue envuelta en una estructura de madera. Los berlineses se referían a esto como el establo de caballos más alto de Berlín, pero a pesar de todo pudieron terminar el trabajo a tiempo. Más tarde, durante el régimen nazi, la puerta fue incorporada en la iconografía del Tercer Reich como un símbolo de la grandeza y el poder de Alemania bajo el liderazgo nazi. Se usó en eventos oficiales y desfiles para destacar la conexión entre la historia prusiana y la nueva era. Durante la Segunda Guerra Mundial, Berlín y la puerta sufrieron los estragos del conflicto. La ciudad fue bombardeada intensamente
y la puerta resultó dañada. Hoy se puede ver una de las cabezas de caballo originales en el Museo Marquille. Sin embargo, a pesar de los daños, la estructura, como ya sabemos, sobrevivió. Un dato interesante es que los nazis, para despistar a los aliados, mandaron a construir una réplica de la puerta y la pusieron lejos del centro de Berlín. Tras la derrota del nazismo en 1945, Alemania fue dividida en sectores controlados por las potencias aliadas. Berlín también fue dividida, y la Puerta de Brandeburgo quedó en la zona de ocupación soviética, en la República Democrática Alemana. Con el tiempo, la ciudad y el país se dividieron ideológicamente durante la Guerra Fría. En este periodo, los huecos de la puerta se taparon y se empezó a discutir quién se iba a hacer cargo de la restauración. Bajo la presión social, llegaron al acuerdo de que ambos sectores se harían cargo y contrataron al escultor Otto Schnitzer, quien se encargó de llevar adelante el trabajo. En junio de 1963, Kennedy visitó Berlín Occidental, donde dijo su famosa frase Ich bin ein Berliner, yo soy un berlinés. Cuando visitó la Puerta de Brandeburgo, o lo que podía ver de ella, ya que estaba detrás del muro, del lado soviético, estos colgaron telas rojas en los huecos de la puerta y en el centro la bandera oriental. Además, pusieron una pancarta con propaganda. Finalmente, en noviembre de 1989, llegó uno de los momentos históricos más recordados y televisados, la caída del muro de Berlín. El muro cayó frente a la puerta, entre celebraciones y reencuentros después de 28 años de división, y es desde entonces sede de las celebraciones del 3 de octubre, Día de la Unidad Alemana. En el edificio de la derecha hay un lugar muy interesante, vas a encontrar la Sala del Silencio, un lugar que puede ser usado por todo aquel que quiera o necesite un espacio para estar en silencio y alejarse del ruido de la ciudad, o también puede ser usado para decir tus oraciones, sea de la religión que seas. Hoy en día, la Puerta de Brandeburgo es un importante punto turístico y un símbolo de la historia, la unidad y la libertad de Alemania. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana. Chao.